Del camino de la felicidad, por la editorial Autografía. Sobre el autor. Nací hace 17 años en Cartagena, Murcia. Desde niño he amado la ciencia y aunque haya decidido dedicarme a la economía y a las finanzas, no la he olvidado. A pesar de todo, he escrito un libro de filosofía a raíz de las numerosas reflexiones sobre pensamientos de grandes filósofos que me han guiado a encontrar mi propio camino hacia la felicidad, un camino de conocimiento. Sinopsis. Si tuvieras que describir la felicidad con palabras, ¿qué dirías? ¿Tranquilidad? ¿Alegría? ¿Amor? Puede que te parezca raro si te digo que yo la definiría como ciencia, filosofía, conocimiento o inteligencia. Y es que parece que asociamos esas palabras a personas tristes, oscuras, insociables. Por eso me pregunté, al igual que hizo Solitario, ¿cómo un sabio va a ser sabio si no sabe ser feliz? En este libro escribí la respuesta que tanto buscaba. ¿Cómo puedo ser feliz? Del camino de la felicidad. Preámbulo. ¿Qué es la felicidad? Es lógico que, para pretender alcanzar una meta, primero debería conocerse la misma, pues si el arquero nunca supiera a dónde apuntar, ya pudiera ser el mejor francotirador que jamás conseguiría darle a ningún blanco. Se hace necesario de esta forma comprender el fin para entender el medio, una cuestión dada en la filosofía desde sus inicios, ya que no solo resulta pertinente la cuestión de la causa, por qué existe tal cosa, sino también la del fin, para qué fue dada su existencia. A fin de conocer algo, destaca principalmente la cuestión de la causa, pero si queremos comprender los atributos y el desarrollo natural del ser o cosa, debemos comprender su motivo. ¿De qué manera seríamos capaces de llamar arquero a alguien que nunca apuntó a un blanco? ¿Cómo podríamos llamar animal a un ser cuyo fin no es vivir? Es comprender el fin intrínseco en la definición del concepto lo que delimita la sapiencia de lo sabido y nos permite concretar su concepción. Débase así comprender la felicidad, fin del camino a transitar con sus pasos ordenados expuestos en este libro. La felicidad es en sí misma un fin, de ninguna forma es principio, puesto que es adquirida, no dada. A lo largo de los siglos, la felicidad ha adquirido miles de definiciones diferentes que abogaban por la naturaleza, la sociabilidad, la trascendencia. Trátese aquí la felicidad no como definible, sino como hecho, en lo más fáctico de su definición y realidad. Felicidad corresponde a un estado psicológico, a una forma de conciencia. Felicidad es lo contrario a un estado de infelicidad, lo cual nos hace medible la misma. A más infelicidad, menos felicidad y viceversa. Compréndase entonces la infelicidad como otro estado psicológico, pues de lo contrario sería incomparable materia con la felicidad, ya que no supondría lo mismo. Es sabido que todo estado ha de ser prolongado en el tiempo y no instantáneo, pues no podríamos llamarlo estado sino sentimiento, sensación, la cual puede derivarse del estado junto a factores externos, pero no ser el mismo estado. Sépase la alegría como sentimiento derivado de la felicidad, pero no viceversa, pues existe el infeliz alegre en un instante, pero jamás el infeliz feliz. Sea esto una argumentación lingüística y no científica, a fin de conocer los límites y principios de la felicidad. Feliz es, pues, quien, prolongado en el tiempo, carece de infelicidad y viceversa, aunque debiéranse comprender las causas de los estados para comprender los mismos y delimitarlos. Pero, ¿acaso a todos nos dispone infelices o felices lo mismo? ¿No son estos estados subjetivos? Viera entonces curable todo mal mental, pues tornaría éste a ser no más que apreciación propia del individuo. Es feliz quien su mente considera que lo es, pero corresponde aquí tratar otra cuestión relativa. La contingencia cognitiva supone la inestabilidad anímica del sujeto subjetivo. Así es, pues,
Un sujeto cuya apreciación es variable y que no se rige por el hecho sino por sentimientos, tenderá la varianza en sus pensamientos y emociones a desbordarse hacia la infelicidad y devolverlo a la felicidad de forma incontrolada. Esto supondría que todos debiéramos estar felices y tristes simultáneamente, y supondría la trata del concepto de estado como algo contingente y no permanente, por lo que tendríamos que llamar feliz al que en el momento lo esté y viceversa. ¿Pero qué hace del feliz ser feliz y al infeliz estarlo? ¿Acaso no es la incapacidad mental del sujeto para dar solvencia a su infelicidad lo que permite la existencia de la misma, puesto que, si ésta es subjetiva, ¿de qué otra cosa podría depender sino de la voluntad del sujeto? Es así que el triste se muestra incapaz de solventar su estado, pues no reconoce el modo ni su aplicación. Es por esto infeliz por incapacidad de solvencia. Téngase entonces en cuenta que toda resolución ha de ser fáctica, verdadera, pues de lo contrario no es una solución sino una interpretación de la apariencia de la misma, retomando de nuevo su carácter subjetivo y encerrándose el sujeto en una espiral ya no sólo de infelicidad, sino también de autoengaño. Se cree feliz, mientras que sigue estando infeliz, pues sólo apreciará la alegría a instantes. Resulta toda solución entonces objetiva y, como todo lo objetivo, sólo cognoscible por la razón. La felicidad resulta así un mero problema que la razón deberá propiciar a través de la solvencia del sujeto. Es la felicidad un fin de la razón y sólo adquirible por ella, pues la razón proporcionará las condiciones mentales óptimas para lograr alejar al sujeto de la infelicidad, contraste de la primera. Feliz será, pues, sólo quien conozca la solución a su infelicidad y la practique con éxito en temporalidad prolongada, pues resulta la felicidad estado y no instante por lo ya expuesto. Así resultará que el principio de la felicidad, al igual que el de toda cuestión racional, es el conocimiento. El conocimiento es la vía de la felicidad. Manifiéstase la felicidad en la vida humana de dos formas: tranquilidad y virtud. Debieran ser estas las formas en que se manifiesta, pues ambas resultan contrarias a la infelicidad. Tranquilidad es por definición la carencia de cambio o su paulatino desarrollo, permitiendo al sujeto aguantar todo lo que le sucede, pues mantiene paz ante todo y nada le perturba. El sujeto está en un estado de paz o tranquilidad cuando lo que le pudiera entristecer lo hace desaparecer o impide que se exagere, y cuando la publicidad de la extrema alegría, así como de cualquier sentimiento positivo, la trata de la misma forma. Es, en materia, mantener la templanza de forma permanente o apenas desvariar de ella, un estado de moderación ante todo lo sucedido. ¿Y qué relación guarda este estado con la felicidad si ésta es el fin de la solvencia racional? Es aquí, pues, que surge la virtud, no más que la práctica de la razón delegada de la moderación dada. Surge una relación retroalimentativa entre razón, templanza y virtud, y es dicha relación la que determina la felicidad, pues la razón es base de la deliberación que propicia la templanza, y es la templanza que delimita la capacidad del sujeto para emplear la razón, y de ambas surge la virtud. La virtud es la acción o decisión del sujeto, el fin o conjunto de fines de la deliberación que llevan al sujeto a ser feliz, pues éste determina ser el fin último, si lo comprendemos como la solvencia total del sujeto por los motivos expuestos. Propicia así la solvencia del sujeto derivada de la práctica de la virtudes, la capacidad del mismo para evitar o exterminar su infelicidad y controlar cuando entra o sale ésta de su vida. A modo de resumen, se deben comprender las siguientes premisas y argumentos para poder definir la felicidad. La felicidad es contraria a la infelicidad.
La felicidad es un estado, pues lo demás son emociones. Si la felicidad no fuera un estado, sería contingente y subjetiva, por lo que no sería controlable. La felicidad es volitiva, se logra a voluntad, pues es un estado psicológico. Si la felicidad es volitiva, es porque la infelicidad tiene solución, algo que es fáctico o científico. Si la infelicidad tiene solución y ésta es fáctica, dicha solución es racional. Si esa solución es racional, solo se adquiere con conocimiento y acto. Conocer y practicar la solución de la infelicidad conlleva exterminar la contingencia psicológica, pues se podría recurrir a dicha solución de forma reiterada. Exterminar dicha contingencia conlleva tranquilidad derivada de la templanza ante lo que le sucede al sujeto. La templanza es deliberada, surge de la razón. La templanza propicia la resolución objetiva de los problemas, la virtud. La virtud propicia la racionalidad, por lo que virtud, templanza y razón se retroalimentan. Dicha retroalimentación otorga la resolución de la infelicidad y por tanto permite un estado de felicidad constante. En suma, la felicidad resulta ser tranquilidad y virtud, que son manifestaciones de la misma y derivadas de la racionalidad. Y, de esta forma, defino la felicidad a través de argumentos racionales y me permito adquirir dicha definición como la pertinente para este libro, en el que se exponen 9 diferentes pasos ordenados que recomiendo seguir para alcanzar dicha felicidad. Los pasos expuestos en este camino hacia la felicidad no son más que argumentos racionales que otorgan el conocimiento suficiente para permitirle al sujeto encontrar la solución a su infelicidad, acercándolo a la tranquilidad y la virtud, en fin, a la felicidad. Véase entonces del camino de la felicidad. El lector debe, antes de transitar este sinuoso sendero, comprender que este texto le será inútil si su mente es aquejada por la inconsciencia y su cerrazón. Cuando se muestre lúcido y abierto al conocimiento, leerá esto como si de sus instrucciones de vida se tratasen para adoptarlas y lograr así ser feliz. Primer paso. Comprende tu condición de mortalidad. Tu mente deberá resguardarse en ella misma y comenzar a estudiar su condición de mortalidad, a fin de lograr con ímpetu tener verdadero ánimo de vivir. Este primer pasaje es probablemente el más importante de todos, pues va más allá de darse cuenta uno mismo que la muerte lo acecha y aceptarlo, sino que éste trasciende a lo pragmático. Este pasaje es un llamamiento a la acción para que comience a transitar el camino de la felicidad que en este breve escrito expongo. Así que cada párrafo u oración leída deberá ser reflexionada y acogida en la mente como el más acérrimo pensamiento, pues sólo así se asegurará de tenerlo siempre presente y de llevarlo a la práctica a lo largo de su vida. Como dice la cita original antes expuesta, tu primer paso es, tras resguardar a tu mente de la influencia ajena o pensamientos e ideas pasadas, tendrás que estudiar exhaustivamente tu mortalidad, comprender el fin de tu vida y todos los beneficios que trae tener presente la muerte. Conocí una vez a una chica joven cuya meta en la vida la portaba como el mejor anillo de compromiso. Sabía lo que quería como nadie más y trabajó y trabaja muy duro para lograrlo. Y así era que la chica de la que te hablo no solo había logrado tenerse por feliz, pues dedicaba todo su tiempo o la mayor parte de él a realizar aquella meta que tanto le apasionaba, sino que además buscaba de forma consciente seguir sintiéndolo. Se alejó de todo aquello que le influyera negativamente en su objetivo y quizás por cerrazón y, de la misma forma, por amor a lo que hacía, apenas tomaba descanso. Para que sepáis más de esta chica, parecía sobrehumana,
pues con apenas la mayoría de edad ya había logrado cosas que tardarían muchos años y esfuerzo en lograrse, puesto que desde que era niña tuvo claro su futuro y administró su tiempo como nadie para dedicarlo a él. En un día podía hacer lo que muchos en una semana, puesto que ya de antemano contaba con una planificación. Esta chica me incitó a la reflexión, pues apenas unos meses que supe de ella, más de cerca sufrió una lesión fatal que la llevó a abandonar su deporte favorito por unas semanas. Apenas unos días después cayó enferma y, aquejada por un mal desconocido que ni los médicos conocían con certeza su causa, se pasó en el hospital largo tiempo que ella no se esperaba. Durante su tiempo hospitalizada sufría por su enfermedad y mentalmente se encontraba mermada. Todo lo que tanto le gustaba hacer y todo lo que tanto quería lograr fue detenido en apenas unos pocos días. Además, cada vez los dolores se tornaban más fuertes y los síntomas peores, pareciendo que incluso podría morir. La joven quería olvidarse de todo lo que antes practicaba y llevaba tanto por dentro, de su felicidad. Pensaba que eso no eran más que preocupaciones ahora y, al final de su vida, todo lo importante parecía una nimiedad. Si pensamos por un segundo en esto, nos damos cuenta que, aunque tú no seas igual que la chica, ambos tenéis en común una cosa muy importante, y es que moriréis. La chica se veía inmortal cuando todo su tiempo parecía pleno, pero en el momento que la privó la naturaleza de sus capacidades, apenas se acordaba de lo que era reír. Tú, que dedicas tu vida a lo que piensas mejor y que crees que el tiempo es infinito en manos del feliz, te darás cuenta que, cuando descubras su finitud, carecerás de felicidad y te invadirá el miedo, la abulia y la negatividad. El problema no es la muerte, sino la opinión que tenemos sobre ella. Séneca. Debemos ser conscientes que la muerte es natural, a la par que la vida, y si estamos felices viviendo, de la misma forma debemos hacerlo muriendo. Tú no puedes juzgar a la muerte, no puedes redimirte ante ella, no puedes pretender que pase de largo, debes abrazarla dando un paso al frente y entender que es gracias a ella que merece la pena vivir. Al final de la vida es la muerte la que se postra, y al igual que nos ofuscamos en saber vivir, deberíamos comprender que no tiene sentido vivir una vida con miedo a dejarla atrás. Saber vivir conlleva saber morir, y es incluso más importante el segundo, puesto que la muerte siempre estuvo y la vida se nos es dada. A partir de este mismo momento, entiende que vivir tiene sentido porque morir es el final y que temer a la muerte es muchas veces lo que te impide vivir. El filósofo cordobés Séneca nos dejó en su libro sobre la brevedad de la vida una frase memorable, pues decía: para muchos la causa de su muerte ha sido enterarse de su enfermedad. Pienso que con esta frase nos quería decir que la derrota es voluntaria, que el fin es la muerte y solo la propia vida te puede llevar a ella, mientras tu deber es vivir. Tu vida es lo único que tienes, todo lo demás te es dado. Tus bienes los perderás, tus familiares fallecerán, tu cuerpo envejecerá y tu mente se atrofiará con los años, como le ha pasado a muchos que apenas se pueden reconocer en el espejo. Esto, por triste que pueda parecer, es un motor para tu vida si sabes aplicarlo. Cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo que permanezcas vivo es lo mejor que puedes pedir, puesto que sin tiempo no habría nada. Conviene cuidar con mayor diligencia lo que no se sabe cuándo se va a acabar. Séneca. Segundo paso. Comprende tu condición de ser providente. Segundo, deberá comprender su condición de ser providente, de Dios. Para ello requerirá entender principios temporales y de la concepción mental propia. Este es probablemente el más complicado de todos los pasos a recorrer en el camino,
pues sólo en él se concentran principios universales extensos que deberán ser sintetizados en la medida en que se va describiendo el principio de ser providente o de Dios. Se debe comprender primeramente el principio de concepción, o lo que es lo mismo, de conocimiento de la realidad y su proyección mental. Para esto te propongo una cosa: intenta pensar en algo que nunca hayas visto, oído, sentido de ninguna forma. Te darás cuenta que eres incapaz, pues aunque pienses en el ser más extraño del mundo, comprendes que este no es más que una construcción mental a partir de cosas que ya conoces. Si piensas en un león con cuerpo de lagarto, es porque ya habías percibido por separado ambos animales. Este es el principio de conocimiento de hechos de Hume, la percepción. Es gracias a que puedes percibir objetos por lo que te ves capacitado para afirmar su existencia, pues de ellos extrajiste en su momento un concepto que ahora tomamos por realidad. Si nunca viste los colores, estos no pueden proyectarse en tu mente, por lo tanto no podríamos decir que conforman parte de tu realidad. ¿Pero acaso solo existe aquello de lo que hemos creado un concepto? Pues a través de la percepción no somos capaces de concebirlo. Sí, ya que solo lo que entra en tu mente puede ser de tu realidad, pues es esta la cual pone los límites de la misma y, de forma individual, nada no perceptible será real para ti, y si pretendes afirmar que lo es, ni siquiera te importaría, pues no serías capaz de pensar sobre ello y proyectarlo mentalmente. Para comprender esto mejor, supongamos a un ser que, desde el mismo nacimiento y durante su fecundación, no porta ningún sentido biológico que le permita percibir nada. ¿Existe la realidad para este ser? Intenta tú mismo pensar en no poder percibir nada. De hecho, ni siquiera podrías pensar, pues nunca habrías contado con conceptos o vocabulario, ya que estos nacen de la percepción de la que careces. Si eres capaz de entender esto, todo lo demás resultará más simple. El ser que te he planteado jamás conocerá una realidad, no sabrá siquiera si está vivo o muerto, no sabrá nada, no podrá pensar de ninguna forma y, por tanto, ni él mismo existiría. Esto nos deriva a una premisa universal básica, y es que únicamente todo lo pensable es real para el sujeto, y, por lo contrario, comprendemos que nada que el sujeto no pueda pensar conformará su realidad. Estos principios convergen en uno solo, y es que sin sujeto pensable no hay realidad, lo que significa que es el sujeto quien conforma su realidad dependiendo de aquello que ha sido capaz de conocer. Pero si solo puede existir para nosotros aquello sobre lo que podemos pensar, ¿por qué es desmentible la existencia de Dios si Dios es un ser sobre el que pensamos? Debes primero saber que esto que leerás a continuación es aplicable a cualquier ser superior de atributos similares a los del aclamado Dios monoteísta. Para responder a esta pregunta tendremos primero que asumir nuestra incapacidad de pensar en Dios. Dios es un ser omnipresente, omnisapiente, omnisciente, omnibenevolente y, por supuesto, infinito, pues de lo contrario no puede portar ninguna de las citadas capacidades. De esto surge la verdadera cuestión. ¿Somos capaces de concebir un ser así? ¿Podría nuestra mente llegar a comprenderlo? La respuesta es no, pues fácilmente es probable que seas incapaz de concebir el infinito. Por más que enuncies juicios y deducciones sobre él, nunca podrás concebirlo, pues por sus características no puede caber en tu mente. Si quieres, intenta pensar en un número periodo, cuyos decimales se extiendan hasta que todo papel resulte pequeño para escribirlo. Te darás cuenta que solo podrás operar con él si lo reduces a un concepto más simple, como acortarlo en decimales, o si lo operas como una totalidad, es decir, podrás emitir juicios sobre él, podrás tratar de razonar con él, pero jamás vas a poder concebirlo en su completitud,
puesto que te es imposible pensar en él. He aquí Dios, un ser sobre el que puedes pensar si lo reduces a cosas simples que conoces, pero jamás podrá ser una idea completa en tu mente. Contando que tu sapiencia, capacidad de conocer, es limitada tanto en tiempo como en capacidad, entenderás que tanto el infinito como Dios están fuera de los límites de tu conocimiento, lo que significa que, por más que trates, nunca serán parte de tu realidad. Vosotros sois los dioses de los dioses que creáis. Solitario. En contrapartida, debes entender, como ya expuse, y resulta así todo más simple y lógico, que toda realidad es perceptible y, por tanto, todo lo percibido es real. Es decir, tu realidad se conforma cuando tú la percibes y ordenas en tu mente, de forma automática generalmente, concibiendo y, por tanto, construyéndola. Cuando comparamos todo esto con la vida misma, sabiendo que ésta es limitada, podremos recurrir a dos argumentos: el principio nihilista, que expondré de forma simple, en el que se expone que el universo es un conjunto infinito y nuestra vida es una parte ínfima y casi inexistente en el universo, sin importancia ninguna, y el principio conceptivista, que he expuesto, en el que se afirma que toda realidad es perceptible y conformada por el sujeto. Si consideras el primero como filosofía a practicar, deberás dejar de vivir, pues la efemeridad te ahogará si no lo haces tú mismo. Si consideras el segundo, comprenderás que solo existe lo que tú percibes y que, de esa forma, antes de ti o después, no hubo o no habrá nada de importancia, lo que permite afirmar que lo único importante es tu vida, el tiempo en el que has sido capaz de conocer la realidad. Al final, cada uno conforma su realidad. Solitario. Todo el razonamiento expuesto en este precepto de tu condición de ser providente ha sido la argumentación lógica que yo he seguido para darme cuenta que lo único importante en mi vida soy yo, que todo depende de mí y mi mente, y surge de ahí, que no hay nada antes ni después de mí. A través de este razonamiento me he dado cuenta de que debo vivir. Esto es algo que muchas veces se nos olvida, especialmente a las personas con trastornos depresivos que consideran su vida como una basura incluso. Es difícil darte cuenta de que la vida no tiene sentido y vivir con ello. Espero que tú, que estás leyendo esto, reflexiones todo lo que acabas de leer y te des cuenta de lo importante que es tu vida. De hecho, es lo único importante. Y que, a partir de este momento, vivas como se merece, considerando la importancia que tienes y guiando tus pasos como debes. Evita perder tu tiempo y evita pensar de forma pesimista que la muerte puede ser una salvación o que la vida no merece la pena vivirla. Y da tu segundo paso a la felicidad. Date cuenta que solo tú importas y que tu realidad es solo tuya. Tercer paso. Comprende tu condición de humanidad. Tercero. Ya conociendo que solo él y su vida son importantes, deberá buscar los principios y fines de la vida. Actuar conforme a su humanidad lo hará humano. ¿Y qué te hace humano? ¿Qué es aquello que te distingue de todo lo demás? ¿En qué consiste la humanidad? Estas son preguntas que no solemos plantearnos en contextos como este, ni con fines como es la felicidad. Solemos pensar en la humanidad cuando padecemos de una crisis, ya sea por guerras, hambruna, muerte. En situaciones como esas ha sido cuando más hemos llegado a cuestionarnos si podemos llegar a llamarnos humanos habiendo cometido tales atrocidades o incluso buscamos deshumanizar a otros a fin de exclusión. Probablemente el género humano es el más diferente de todos los animales, aunque en genética resultamos prácticamente iguales, pues descendemos de ellos. Somos hijos de aquellos a los que les hemos robado su tierra para plantar nuestras ciudades y eso nunca cambiará.
De la misma forma, estos serán hijos de aquellos de los que se alimentan en concatenación, y así sucede y sucederá continuamente. No somos biológicamente más que otro extremo en el árbol de la evolución, y apenas podemos considerarnos la hoja de la rama más extensa. Pero a pesar de esto, en lo práctico, somos seres totalmente diferentes, pues contamos con un hecho diferencial, la razón. Aristóteles el Estagirita hizo esta distinción hace más de 24 siglos, explicándonos que nuestro ser era portador de 3 diferentes almas, y que estas almas nos vienen de la herencia, y la última es la que nos hace exclusivos. Afirmó que, al igual que cualquier ser vegetal, contamos con un alma que nos permite vivir, alma vegetativa, que al igual que un animal tenemos las capacidades de sentir, algo de lo que las plantas carecen, alma sensitiva. A pesar de ello, el género humano portaba un alma más que el resto de seres, la cual nos supone una capacidad intelectiva y cognoscitiva diferente, un alma que nos da la capacidad de deliberar nuestras acciones, pensamientos. Esta es el alma racional, nuestro filtro de conciencia. Resulta así que eres del humano en este mundo porque piensas. Si no lo haces, no podrías considerarte tal. Esto lleva a la deducción de que si quieres vivir conforme a tu humanidad, deberás emplear la razón como principio de todo, pues como expliqué en el paso anterior, todo lo existente es inteligible, todo lo inteligible es pensable por definición y, por consiguiente, pensar será el principio de todo para ti. Esa es tu humanidad, pensar. Y para el cómo el pensamiento resulta pragmático, es decir, es una acción práctica que es tanto voluntaria como involuntaria, pues está en nuestra naturaleza, me remito a la frase de Emmanuel Kant: la razón pura es por sí solo práctica y proporciona al ser humano una ley universal, que damos en llamar ley moral. De la cita expuesta te puedes dar cuenta de que de nuestra razón surge una ley moral, es decir, lo bueno y lo malo. Habría que considerar el argumento kantiano expuesto en Crítica de la razón práctica para tomar cuenta de la lógica que permite afirmar dicha aserción. Es por esto que la razón se hace un principio de deliberación, un cimiento de todo acto. Se debe entender de esto que la razón es necesaria, si queremos regirnos por una buena moral, si queremos tomar buenas acciones y tener buenos pensamientos que nos sirvan de paso para alcanzar poco a poco la felicidad. Por contrariedad, se conoce que toda persona que no actúe según la ley moral supeditada a la razón tenderá al error de forma constante, y esto hará que sus pensamientos y acciones en cualquier momento puedan tornarse fatales para él, llevando esto a su inconformismo, pesimismo por costumbre, a la falta de solvencia. Será, en suma, infeliz. Es necesario que entiendas bien esto, porque gracias a su aplicación y consciencia, tu vida puede dar un giro completo de 180 grados. Este principio filosófico puede servirte de base para toda acción que acometas y todo pensamiento que tengas. Y, como eres pensamientos y acciones, esto te ayudará en tu vida en cualquier ámbito, momento o circunstancia. Tienes que empezar a pensar por ti mismo y ser libre mentalmente para poder actuar y pensar de forma correcta y sana, de manera que te sea más fácil lograr la felicidad y la tranquilidad en tu vida. Igualmente, aún te queda un poco más por conocer sobre esto que expongo en el siguiente capítulo. Pero antes quería explicarte que la moral de Kant, del filósofo que escribió la cita, está basada en una simple pero contundente frase: obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Esta cita viene a decirnos que toda acción que realices debes considerarla como universalizable, haciéndote una pregunta: si todo el mundo actuara como yo, ¿sería bueno? Aunque no se puede reducir el argumento kantiano en una pregunta, sí es bastante acertado moralmente el solo realizar aquellas acciones
que tú sabes que en cualquier circunstancia o para cualquier persona individualmente podrían ser buenas. Así te regirías por una ley moral racional, un imperativo categórico que te ayudará a guiar de buena manera tu voluntad y te permitirá hacer uso de tu libertad bajo el yugo de tu deber racional. Es por esto que debes buscar aquellas acciones universalizables que te hagan cumplir con tu razón y practicar correctamente tu libertad. De lo contrario, no tomes acciones no universalizables, no porque la acción pueda ser mala, sino porque acabaría con todo principio racional. Por ejemplo, admitir de la mentira como ley moral universal sería fatal, pues mentir es tanto como segar la hierba bajo los propios pies, del libro Grandes Pensadores, Kant, ya que esto supondría que podría ser mentira la propia ley universal de la mentira, lo que hace que se destruya a sí misma. Así, en cualquier caso. Para concluir, solo pretendo que tomes conciencia de que estás hecho para pensar, que todos tus pensamientos y acciones surgen de la capacidad de ello, y que es solo gracias a emplear esta capacidad que podrás recorrer el mejor camino posible, un camino de tranquilidad, bondad y felicidad. Cuarto paso. Comprende tu razón. Cuarto. Deberá comprender ahora su principio fundamental, la razón, para poder emplearla correctamente. Hasta ahora se ha comprendido, primero, que el hecho de existir, la muerte, reivindica la motivación de vivir y no la anula, como normalmente se estima. Segundo, que al ser toda realidad inteligible, todo se condensa en la mente del sujeto pensante, haciendo no solo importante, sino necesaria la existencia del mismo para la concepción de una realidad. Tercero, que dicha concepción, así como todo lo que abarca al sujeto en su existencia, está ligada necesariamente a la razón, y que ésta es, por tanto, principio constructor de la realidad y de una ley moral base de todo bienestar. Ahora, el sujeto, para hacer uso de dicha razón, deberá comprender sus principios y su modo de uso, aprendiendo a exprimir el jugo de su verdad y emplearla de la mejor forma posible para que ésta le devenga el máximo beneficio. La razón es la facultad que delimita al género humano, como ya he expuesto, y esta ha sido estudiada por toda ciencia y filosofía desde los principios de las mismas, aunque destaca sobre todo su estudio tras la ruptura con el conocimiento antiguo durante la época moderna y la llegada de las nuevas ciencias, o mejor dicho, las nuevas formas de hacer ciencia. Es por ello que la razón es compleja de comprender, pues saber emplearla contempla conocer qué conocimientos pueden ser comprendidos por ella, establecer sus límites, algo que, para atenderlo, viene de la mano con la comprensión del fundamento de la verdad, saber qué es verdad. No me considero un erudito en esta temática, y es por esto que me voy a remitir a principios básicos sobre el tema y no a argumentos propios. Partamos considerando la razón, la capacidad del individuo para interrelacionar juicios a fin de emitir uno o diversos nuevos juicios de los mismos. Es decir, es nuestra capacidad de relacionar aquello que conocemos para conocer o descubrir más. Pero, ¿qué son los juicios que relacionamos y cómo se relacionan estos? Podemos definir los juicios como sentencias o relaciones simples entre dos conceptos. Por ejemplo, Sócrates es hombre. Aquí se relaciona al propio Sócrates, sujeto, con el concepto de hombre, predicado con la sentencia es. Es así que todo juicio es una relación de conceptos, y los conceptos ya expuse cómo surgen en la teoría del ser providente. Igualmente lo aclararé. La concepción es un proceso mental, tanto automático como de principio voluntario, basado en la intelección de percepciones, abstrayendo de ellas un concepto propio de lo percibido. Dicho concepto es un juicio fáctico práctico, pues siempre va a ser real y siempre va a ser empleado por el razonamiento. Como ejemplo, si nosotros percibimos una manzana, crearemos de forma automática juicios sobre dicha manzana. La manzana es redondeada,
roja, suave al tacto, lisa, y así se conformará en nuestra mente un concepto de manzana que nos permite, cada vez que vemos una manzana, distinguirla como tal. Tras haber percibido y concebido una realidad, podemos pensar sobre ella de dos diferentes formas, dependiendo de los juicios o juicio del que partamos. Si definimos la manzana con juicios universales atendiendo a su esencia y no a sus contingentes alterables atributos, podremos, a partir de dichos juicios universales, concluir un juicio menor o particular. Esto es la deducción. Por el contrario, si consideramos juicios particulares de sus atributos, podremos, a partir de dichos juicios universales, concluir un juicio menor o particular. Esto es la deducción. Por el contrario, si consideramos juicios particulares de dichos atributos, podremos, tras atender a numerosos y diversos juicios particulares similares, generalizar dicho atributo, llegando esto incluso a conformar un principio universal. Esto es la inducción. Tras comprender esto podrás darte cuenta de que, al ser todo lo que percibes un concepto y todo concepto ser relacionable con otro, es simple entender que relacionar todo lo que conoces y conocer más será lo que impulsará tu capacidad intelectual y tu solvencia, como expuse en el capítulo 3. Es necesario que comiences a emplear tu razón observando más, percibiendo más y deduciendo o induciendo nuevos juicios que expandan tu conocimiento. Te reto ahora mismo a observar algo que tengas en donde quiera que estés. Obsérvalo con diligencia y, si puedes, incluso huélelo o tócalo. Percibe ese objeto al máximo. Trata de conocer todo sobre él y, cuando ya hayas hecho esto, trata de emitir juicios, tanto particulares como universales. Por ejemplo, si has percibido un lápiz, podría ser un juicio universal: todos los lápices se hicieron para escribir, y uno particular: el lápiz es de madera. Y a partir de ahí busca repensarlos, relacionarlos entre sí, con otros objetos que conozcas de características similares, emitiendo nuevos juicios, cuestionando los ya expuestos y desembocando en conclusiones, nuevos juicios, nuevamente cuestionables, hasta que, por cansancio o incapacidad de desmentir dichas conclusiones, debas parar. Así entrenarás tu razón, y cuando seas capaz de hacer esto con cosas vanas, serás capaz de emitir juicios más universales y complejos que se acerquen cada vez más a la verdad, si acaso existe. Lograr acercarte cada vez a esa verdad te acercará más a esa ley moral racional que te servirá en todo lo práctico, pensamiento y acto, y te ayudará a lograr esa mentalidad de cuestionamiento, realismo y acción, que te acercará poco a poco a la felicidad, pues te llevará a pensamientos y actos positivos y resolutivos que traigan tranquilidad a tu vida y virtud a tu actuación. Empieza a emplear tu razón. Nadie se arrepiente de solucionar sus problemas. Quinto paso. Quinto, ya conociendo cómo emplear provechosamente su intelecto, se rehusará de cualquier estudio alejado de él mismo. Buscará conocerse, pues solo él es su verdad. Cuando planteé este quinto paso, me resultó incluso a mí mismo un poco ambiguo, pues realmente concatenaría una cuestión mayor, que es ¿qué soy yo? O ¿qué debo conocer para conocerme a mí? Y la respuesta a estas cuestiones es demasiado excelsa, ya que abarcaría numerosas y diversas contestaciones, las cuales podrían solo guardar relación entre sí con respecto al propio sujeto. ¿Qué soy yo? Esta es la pregunta clave, que ahora trataré de descomponer a fin de exponer la respuesta que considero más acertada, al remitirme a lo inteligible y no caer en la imaginación o la búsqueda de razones fuera de la propia razón, de la que ya hemos contemplado algunos de sus límites. Si nos paramos a pensar, lo primero que debemos afirmar es nuestra existencia en lo práctico,
ya que, como afirmó Descartes, si pienso, existo. Partiendo de afirmar que en lo práctico somos algo, debemos conceptualizarnos y crear a partir de nuestras percepciones una definición de nosotros mismos y lo que comprende nuestra condición de sujeto pensante. En suma, no eres más que pensamientos y concepciones, como ya expuse en el paso del ser providente. Estos pensamientos, por el simple hecho de ser, son prácticos, pues se definen por su uso, y si entendemos que todo uso tiene fin, aunque no se comprenda en su principio o no se relacione con él, entendemos así que todo pensamiento es práctico. La razón es práctica, y si nuestra acción o materialización de pensamientos deriva de nuestra razón o pensamiento, comprendemos que, además, por definición, toda acción ha de ser práctica. Así, podemos comprender que todo lo que te concierne es pensamiento y acción, que son prácticos, siendo estos dependientes del uso que les des o que seas capaz de darles en el momento presente. Pero no hay nada fuera de pensamiento y acción. De hecho, no hay nada fuera del pensamiento o la concepción, pues sin él nada existe, aunque si consideramos en lo práctico la acción como fin de estudio, no puedo rehusarme de incluir también al entorno dentro del marco humano. Puesto que todo ser en lo práctico, tras pensar, actúa y dicha actuación se manifiesta en un entorno, aunque también al contemplar la razón como acción comprendemos que el entorno podría resultar la propia conciencia, pues en esta la primera se desarrolla. Si nos limitamos a reducir lo máximo posible la comprensión de lo que comprende al ser humano en lo práctico, podríamos hablar de tres partes principales: mente, cuerpo y entorno. Reafirmo que esto es un argumento reduccionista y solo enmarcable en lo práctico que concierne al ser. La primera de sus partes, mente, resulta la más importante, pues es gracias a ella que cuerpo y entorno toman acción y forma. La mente es la cuna de nuestra razón y concepción de la realidad, y es base también entonces de nuestra deliberación y por tanto de nuestra moral. La mente es la base de todo, pero dependiente de lo demás. Aunque no quiero extenderme en esta premisa, sí diré que se relaciona directamente con la concepción del propio cuerpo y el entorno en la mente, y por tanto deberá emplearse correctamente a fin de poder emplearla en su máximo potencial si queremos proliferar en las demás partes y viceversa. La segunda de las partes es el cuerpo, portador de la mente, capacitador y fin de la misma. Sin mente no hay cuerpo y sin cuerpo no hay mente que valga, puesto que ésta solo piensa si éste percibe. Además, el cuerpo constituye una base fundamental en el positivismo psicológico, la salud física y otros factores, debiendo verse el cuerpo como otro pilar fundamental a desarrollar, ya que si éste se muestra en su máxima capacidad y bienestar, permitirá también un mejor desarrollo cognitivo, un mejor uso de la mente. Cuidar el cuerpo es también importante si queremos mejorar en el estudio y la salud psicológica. Tampoco podemos olvidar que el cuerpo es el fin de la razón y el pensamiento, ya que toda acción mental deriva a una acción del mismo de forma automática, incluso cognitiva, pues todo proceso mental es biológico. El tercer pilar es aquello que nos permite en lo práctico actuar, pues actuamos sobre él y sirve como principio de la cognición, aunque no podamos afirmar su realidad antes de que éste exista en la mente del sujeto. Este es el entorno. Es probablemente el factor influyente por excelencia en lo referente a la cognición, pues es este lo inteligible en suma, y una mente perdida puede resultar engañada por el mismo entorno, si buscamos comprender sus manifestaciones y no su esencia. Las tres partes, como he dicho, tienen tanta dependencia entre ellas que si cualquiera dejara de o nunca hubiera existido, el resto no tendrían sentido y podríamos decir incluso que tampoco existirían. Esto se debe a que la mente depende de un cuerpo para ser portada y de un entorno del que provengan los conceptos de los que se ocupa.
El cuerpo depende de una mente para actuar y de un entorno sobre el que actuar. Y el entorno solo existe si existe una mente que lo conciba y, por tanto, un cuerpo capaz de percibirlo. Así se muestra su dependencia. Ahora, ¿cómo podemos emplear esto a nuestro favor? Si nos basamos en este argumento de las tres partes del ser humano, proveniente del reducto práctico de un argumento mayor, la teoría de la concepción, podemos decir que buscar la excelencia en las tres partes podría guiarnos a una moral más definida y, por tanto, una felicidad más real. Cultivar la mente conlleva, como ya expuse en el paso dedicado al uso moral práctico de la razón, al lograr mayor capacidad de conocimientos, una mayor capacidad resolutiva que derive en una moral más excelsa y certera, lo que lleva a una mejor acción, tanto material como mental, que le reporte al sujeto mayor tranquilidad y demuestre virtud, acercando más a éste a la felicidad. Para lograr esto de una mejor y más rápida forma, debemos cultivar las otras dos partes. Será necesario buscar cultivar nuestro cuerpo para que, al reportarnos una mejor salud y capacidad física, contribuya a nuestra capacidad cognitiva, por diversos motivos biológicos que, al no ser experto, no me expongo a detallar, y para ello exhorto a recomendar la búsqueda sobre la relación entre el estudio y la inteligencia con la salud física. Siendo así, cultivar el cuerpo y la salud es algo necesario para lograr una mayor capacidad mental y, por tanto, un mayor acercamiento a la moral y la felicidad. Por último, no podemos olvidarnos del entorno, base de nuestro conocimiento en lo práctico, pues es la percepción de lo propio del mismo lo que nos lleva a conocer. Se requerirá expandir el entorno y con ello la comprensión a través de la lectura de libros, el consumo de nueva información, la conversación y el debate propicio. Si logras que tu entorno te acerque más a esos conocimientos que requieres adquirir, podrás lograr la intelección de nuevas realidades e información, expandiendo lo sabido y acercándote a verdades por conocer, bases de la ley moral y, por tanto, de la felicidad. Es de esta forma que tú deberás de empezar este camino tratando de mejorar tu entorno, tu salud física y al mismo tiempo tu mente, ya que podrás con ello acercarte más a la moral certera que constituye una base para la felicidad. Comienza a pensar más, actuar más, mejorar lo que tienes y sabes. Comienza a vivir así poco a poco y todo en ti mejorará. Si te fijas, no te digo esto como norma, sino como conclusión de un largo razonamiento basado en principios universales, o así lo creeré hasta que sean desmentidos con razón suficiente. Aquí tienes una explicación de por qué debes mejorar tu cuerpo, tu entorno y tu mente si quieres ser feliz. Así que comienza ahora porque nunca te arrepentirás de hacer lo correcto. Sexto paso. Compréndete. Sexto. Poco a poco se aproxima a su inicio. Seguirá comprendiéndose como ser, estudiando sus impulsos, placeres, aspiraciones y solo entonces comenzará a vivir. Esta es la respuesta de quién soy, pero de forma extendida, pues no solo es responder ese quién soy, sino también lo que abarca ser. Es en este momento cuando ya comprendes que tu tiempo es limitado, que es lo único importante y que tu realidad es solo lo que se da en él, que esa realidad se conoce por la razón y la percepción, que la razón es base de toda actuación y moral y que solo con ella puedes comenzar a comprenderte a ti mismo. Es ahora cuando debes comprender que conocerte a ti mismo es vivir y que esto abarca más de lo que crees. Eres una suma de diferentes factores condicionantes. Todo lo que eres te ha sido dado y todo lo que tendrás se te dará. Cada pensamiento que tienes, cada palabra que dices, cada objeto que se te cruza por el camino y cada nuevo conocimiento ya estaba ahí antes de que supieras que estaba y ellos te han condicionado. Eres tú y tus circunstancias, como diría Ortega y Gasset.
Comprenderte a ti mismo conlleva comprender dichas circunstancias, pues no resulta más, en efecto, que una extensión sobre ti. Gracias a ellas eres tú, si es que eres algo definido. Es por esto que, a fin de conocerte, estudiarás toda circunstancia dada en tu vida, al menos en lo básico, pues de lo contrario nunca podrás comprenderte. Esta es la actitud filosófica. Hace más de 2500 años, el filósofo Sócrates planteó este modo de vida tan interesante y que hoy en día es incluso mejor aplicable que en su época. Hablo de la vida del filósofo. Fue de tan importancia Sócrates que no solo es reconocido como el primer filósofo real por muchos, aunque tuvo precursores, los presocráticos, sino que hasta hoy en día se sigue hablando de su forma de ser. Incluso si aún no eres Sócrates, debes vivir como quien desea serlo. Epícteto. Sócrates se caracterizó por una aclamada máxima suya por todos conocida: solo sé que no sé nada, en la que se representa su principio de conocimiento o su primer conocimiento que abre paso al resto, la afirmación de la ignorancia. Contempló este como el primer paso para lograr algo de conocimiento, pues si no se considera uno ignorante de una temática, ¿por qué motivo se iba a lanzar a conocer? Y en relación a esta frase surgió otra también muy conocida: una vida sin examen no merece la pena ser vivida, en la que representa su afán de cuestionamiento, buscando preguntarse siempre el porqué de las cosas y no dejándose llevar en sus conocimientos, los cuales los considera su único bien. La actitud de Sócrates ante la discusión de un tema fue representada en la conocida mayéutica socrática, la cual recibió este nombre pues fue considerada como una forma de dar a luz nuevas ideas de la mente humana. Este proceso se puede simplificar en el principio de cuestionamiento, al cual el filósofo le daba la mayor importancia posible a la hora de conocer. En sus diálogos Sócrates se solía limitar a plantear cuestiones más que resolverlas. El pensador apenas hablaba realmente, dejaba hablar y simplemente preguntaba. Era a raíz de esas preguntas que surgían nuevas cuestiones, y de esas más y más, hasta que su interlocutor se exasperaba por no poder afirmar saber de lo que hablaba. Sócrates no te decía que has dicho mal, te preguntaba tanto que tú solo lo descubrías. Es por esto que el filósofo se ganó el puesto de precursor de la ciencia filosófica, ya que sentó las bases de un método de conocimiento basado en el continuo cuestionamiento de lo que uno cree cierto, a fin de poder acercarse a una verdad. Otra facultad del pensador era su polifacetismo, ya que no se limitaba a un solo conocimiento, sino que buscaba preguntas para absolutamente todo lo cuestionable. Volviendo a su afirmación de solo saber, no saber, él mismo contemplaba su ignorancia en todos los ámbitos y, siempre que se veía con la capacidad de aprender, lo hacía, independientemente de que fueran saberes sobre física, ética, antropología. De hecho, Sócrates afirmó, al igual que cuando defendió que el único bien es el conocimiento, que el único mal es la ignorancia. El autor expuso que el que actuaba mal lo hacía por ignorancia, no deseo o voluntad, y para librarse de dichos males buscaba conocer, acercándose al perfeccionamiento de su virtud y facultades. El principio de conocimiento de Sócrates puede marcar un antes y un después en tu vida, pues constituye el principio que guiará el sexto paso de este camino que expongo. Habiendo comprendido del pensador que lo único posible es afirmar nuestra ignorancia, de hecho infinita en apariencia, pues todo lo existente parece extenderse indefinidamente, dando lugar a un conocimiento posible de tamañas dimensiones. Es el momento de trabajar por corregirla, y dicha corrección surge con la cuestión de la causa de las cosas. Conocemos las cosas por causas y atributos. Realmente, si somos capaces de conocer sus causas, podemos dar con sus atributos a priori, aunque esto es muy complejo, pues los factores condicionantes son muy numerosos.
Es por esto que, como Sócrates, debes empezar a cuestionarte la causa de cualquier cosa antes de afirmar nada o actuar incluido. ¿Acabas de sufrir una enfermedad? No te consternes, busca su causa y compréndela. ¿Acabas de ser atacado verbalmente? Aléjate de preocupaciones y riñas, busca la causa y compréndela. ¿Han sucedido fenómenos que te resultan extraños? Busca su causa y compréndela. Si comprendes que no eres más que una suma de fenómenos que te sirven de causa y que dichos fenómenos tienen una causa y buscas comprenderla, te comprenderás a ti mismo. Aplica esto en toda materia y, aunque fuera de forma básica, ese conocimiento ya es algo que te reportará mayor facilidad resolutiva en la vida, una mayor tranquilidad, mejor actuación y, por consiguiente, la felicidad. Esto quiere decir que no dejes de estudiar nunca sobre biología, física, tecnología, historia, letras, ciencias sociales, aunque ese estudio no sea estructural y solo momentáneo o parcial, pero estudia. Si eres capaz de comprender todo lo que percibes y buscas hacerlo, no te faltará desempeño en la vida. De forma práctica, no te alejes de la especialización por ser un erudito en diferentes saberes. Cada persona tiene unos gustos diferentes en lo real y no teórico, por diferentes materias y otros son comunes. Es por eso que cada persona fomentará la especialización en la materia que mayor satisfacción le reporte, aunque, como he dicho, no ha de olvidarse del resto. Sirva a modo de ejemplo personal mi afán por el estudio de la economía y su aplicación financiera. Personalmente amo los mercados, los estudios monetarios, las políticas económicas, la gestión empresarial, pero me encuentro escribiendo un ensayo filosófico y hace apenas unos meses otro sobre oratoria y comunicación. A la vez que emprendo un estudio sobre filosofía, me he inmerso en el mundo de la comunicación verbal, mientras me he propuesto aprender sobre habilidades de repostería, inversión bursátil e inmobiliaria, fotografía y videografía, biología a fin de estudiar las enfermedades y sus tratamientos, ejercicio físico y psicología, y todo ello mientras procuro cursar con notas de excelencia segundo de bachillerato de ciencias sociales. No expongo esto por orgullo propio, sino para que comprendas que, aunque pretenda especializarme en administración empresarial y microeconomía, no veo mejor hobby que el cuestionarme todo lo que me incumbe, como es mi cuerpo y sus enfermedades, mi mente y su funcionamiento, las relaciones sociales, habilidades que me interesan, estudios sociales. El tener todos estos conocimientos me permite desenvolverme de una forma más óptima en numerosos ámbitos, que, sumado a la actividad socrática filosófica, me han hecho alejarme de males, preocupaciones y consternaciones, las cuales antes me carcomían, y ahora todo problema lo suelo ver como una solución o como una forma de aprender, y así mi tristeza desaparece casi en ese instante que surge. Lo que pretendo que comprendas es que comprenderte a ti mismo conlleva buscar aprender un poco de todo, puesto que es gracias al todo que tú eres tú. Céntrate en aprender sobre lo que te interesa, pero no desvíes la vista de otros conocimientos que te puedan ayudar a vivir con una mayor facilidad a la hora de resolver tus problemas. Y ante todo, mantén la actitud filosófica de querer aprender, una actitud que, como dijo Sócrates, te hace ver como único bien el conocimiento, el cual se puede extraer de cualquier cosa que suceda en tu vida. Séptimo paso. Emplea lo ya comprendido. Séptimo. Deberá tomar control de sí, pues ahora conoce cómo. Su razón se hará su más preciado bien y la empleará en todo momento en función de su moral, la cual, tras estudiar sus fundamentos, adoptará como precepto de vida. Podemos decir que este es el primer paso hacia la felicidad que planteo, ya que es en este momento, tras haber comprendido todo lo anterior, la mortalidad, la importancia de la vida, la humanidad, la razón y su uso a uno mismo, que se puede comenzar a ser feliz a través de un camino de racionalidad y moral, un camino de verdad, de placer, de vitalidad, de sentimiento, pero sobre todo de verdad. A partir de aquí solo queda comprender una carrera,
una carrera de conocimiento y reflexión que te acerque poco a poco a esa ley moral de la que ya te hablé, pero ya no solo a su comprensión, sino a una vida sustentada en ella. Si comprendiste la ley moral, ahora debes aplicarla. Te recordaré que la moral es el bien y que ningún malvado vive tranquilo, solo engañado, y siendo la felicidad, tranquilidad y virtud un bien absoluto y fin moral, solo siguiendo la ley moral será alcanzable, y ni siquiera, porque la ley moral se basa en el conocimiento y este es infinito, y como tú no puedes conocer de forma infinita, te debes conformar acercándote lo más posible a esa ley moral. Este razonamiento se asemeja al clásico de la eudaimonía aristotélica, donde la vida contemplativa parecía el fin moral y algo solo divino, esperando quizás acercarse a eso y ganarse un sitio en la divinidad. Esto es diferente de lo que expongo. No vale la divinidad aquí por el razonamiento que expuse en la teoría del ser providente, y por tanto, si no se aspira a nada externo, ¿a qué se aspira? A la tranquilidad y la virtud, principios de la felicidad. La tranquilidad no es más que una derivación de nuestra capacidad de solvencia y templanza ante cualquier situación práctica, incluyendo tanto actos como pensamientos. Es la no turbación de la que hablaban los estoicos. Independientemente de lo fatal que resulte una situación, mantener la calma y el control. Parece algo muy sencillo así dicho, pero es probablemente lo más complicado de hacer para nuestro cuerpo y mente, pues más de un 80% de nuestras acciones y pensamientos se estima que son emocionales, de muchos de ellos ni siquiera nos damos cuenta. La tranquilidad conlleva ser precavidos ante todo, preverlos y darles solvencia antes de que se apoderen de nosotros. Es sentir sin llevarlo a la práctica y resulta, por ello, el primer paso para la otra facultad de la felicidad, la virtud. La virtud tiene muchas definiciones. Aristóteles la definió como un punto medio entre un extremo por defecto y otro por exceso, vicio, y por ello tenía una gran relación con la moderación y la prudencia. Los estoicos, estudiosos de Aristóteles, llegaron a contemplar 4 principales virtudes, las cuales fueron acogidas posteriormente por la moral cristiana. Estas virtudes eran la sabiduría, el valor, la justicia y la templanza, y eran vistas como necesarias para lograr esa felicidad a la que todos aspiramos. Entendieron que toda acción ha de tomarse desde dichas virtudes y que han de cultivarse como si de los mayores bienes se tratasen. Gracias a la sabiduría podemos distinguir entre lo bueno y lo malo a la hora de emprender una acción. Toda acción deberá ser tomada con valor si se considera buena y evitar tener miedo de las consecuencias. Por supuesto, es necesario que dicha acción sea justa con uno mismo y con los demás, pues como expresó Marco Aurelio, estoico, la abeja solo se puede beneficiar si se beneficia a la colmena. Y deberá toda acción tomarse desde la templanza y la moderación, ya que si no las tenemos en cuenta, podemos caer en las pasiones y los sentimientos, nublándose nuestra razón y llevándonos a elegir mal. Si queremos emprender un camino moral desde la razón que nos acerque poco a poco a la felicidad, no podemos simplemente obviar estas virtudes, debemos acogerlas, pues mantienen una relación retroalimentativa con la otra facultad de la felicidad, la tranquilidad. Es decir, gracias a la tranquilidad artificial autogenerada del autocontrol, seremos capaces de permitir la aparición de dichas virtudes, las cuales, además, nos brindarán una mayor tranquilidad. Será, como se expresa en economía, un círculo virtuoso del crecimiento, ya que la tranquilidad nos propiciará las virtudes y las virtudes acrecentarán la tranquilidad y así sucesivamente. Pero hay algo que falta, que resulta principio de la tranquilidad y la virtud, y es el autoconocimiento. A lo largo de todo el libro ha sido ese autoconocimiento lo que he pretendido darte, un conocimiento que te pueda llevar a recorrer este camino, pues sin él nunca podrías tener certezas en las que guiarte y tampoco podrías ser capaz de llegar a una tranquilidad real, ya que siempre todo lo que ves y lo que te ocurre no te darías cuenta de la poca importancia que tiene en ti realmente y vivirías tambaleando.
Como dijo Séneca, a quien no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Es necesario que adoptes otro concepto estoico que te ayudará, relacionado con lo que he dicho en el párrafo anterior, a lograr esa tranquilidad base de la felicidad. Esta es la dicotomía del control, la cual no es más que tratar de clasificar aquellas cosas que te suceden y, a raíz de esa clasificación, tomar una acción u otra. Este principio es muy simple, pues divide los sucesos en concerniente, bajo tu control, indiferente, fuera de tu control o libres, preferidos o impreferidos. Los primeros se refiere por su nombre a aquellos sucesos que te conciernen, que tú puedes actuar sobre ellos, pues tienes su control. Este grupo lo engloban los pensamientos, sentimientos y acciones, generalmente, pues estas cosas dependen de ti para que permanezcan iguales o sean diferentes. Sabiendo esto, cada vez que suceda algo que te afecta o te sientes afectado, debes de tomar conciencia de si aquello que te afectó está o no bajo tu control, y si no lo está, no deberás preocuparte, pues es algo que no podrás controlar, es libre. Estas cosas libres o indiferentes son aquellas por las que, al estar fuera de tu control, nunca deberás perturbarte por ellas, o lo menos posible, ya que ¿qué sentido tiene sentirse mal por algo que tú no podías evitar que sucediera? Es por esto que las cosas indiferentes son libres, porque no están sometidas por nosotros, sino que ocurren porque deberían de ocurrir, y dependiendo de cómo sea la forma en que nos han afectado, debemos adoptar una acción u otra. Si este suceso indiferente ha sido preferido, complaciente o nos ha traído algún beneficio, ¿qué menos que agradecer? Deberemos practicar el agradecimiento con aquello que se nos es dado, o incluso el desprecio si es excesivo, como ocurre con bienes para la ostentación, despilfarro o pecado, como hablaban los estoicos. Ellos decían que en el banquete de la vida no debemos precipitarnos a comer ni hacerlo en exceso. No debemos esperar los platos ni retenerlos, sino que debemos comer con moderación o incluso rechazar la comida si no la consideramos necesaria, algo que decía que te acercará a la divinidad, aunque ya hemos rechazado este argumento. ¿Y acaso no puedo disfrutar de esos bienes y sucesos preferidos? Claro que puedes disfrutar de ellos y trabajar por ellos, pero que nunca sean tu prioridad ni algo de lo que dependas, pues si ello no depende de ti, depender tú de ello puede ser fatal, y más si nos referimos a alcanzar la felicidad. Si lo que sucede, por el contrario, es indiferente, no preferido, la respuesta clara es la aceptación, no consternación, pues no depende de nosotros. Aquello que pasó nos hizo daño, pero como era algo libre y no podía pasar de otra manera, debemos aceptarlo y vivir con ello, evitando que afecte a nuestra actitud hacia lo que sí depende de nosotros. Los estoicos hablaban incluso de prever lo malo para poder así aceptarlo de forma más sencilla, ya que si ya vives adelantado y concienciado del mal, dejará de preocuparte tanto. Un tópico literario clásico referente a esto es el memento mori, o recuerda que morirás. Hablaba Epícteto estoico de cada mañana recordarnos todo lo malo que podría pasar en el día, la gente mala con la que podríamos cruzarnos, las enfermedades que podríamos contraer o incluso la posibilidad de que la propia muerte llegase, ya que si te adelantas a eso, lograrás dar más importancia a cada acción que emprendas y todo lo malo que te pueda suceder tenderías a obviarlo. Esto guarda relación con el primer paso que describí, en el que, afirmando la mortalidad y manteniendo conciencia de ella, te alentaba a la vida. Es por esto que debes clasificar aquellas cosas que te suceden para conocer si realmente caen o caían bajo tu control y podrías actuar de ellas, o si eran cosas que de ningún modo dependían y solo podrías agradecerle, en algunos casos rechazarlas o simplemente aceptarlas como inevitables. Ser capaz de realizar este ejercicio te llevará mucha práctica y reflexión, pero es casi seguro que te acercará a esa tranquilidad, base de la felicidad tan importante de la que te hablaba, pues realmente para saber cómo actuar,
viene de primero conocer la naturaleza de la cosa sobre la que debes hacerlo. Conocer las cosas es el principio de todo, y sin ello nunca podrías actuar bien y consciente. Este ejercicio, junto a otros, te llevará a una mayor autoconciencia y autocontrol, tan necesario para poder llevar una vida recta de virtud, una vida que te conduzca de forma más rápida y certera a la felicidad, objetivo de la moral humana. Puede que hayas sido capaz de deducirlo, pero el principio de todo y lo que guarda relación tanto con el principio de ley moral como con las facultades de la felicidad es el conocimiento, el cual sirve de base del razonamiento y por tanto de la ley moral que es racional y de toda acción y pensamiento que se tome o tenga. Resulta por ello el conocimiento la base de la felicidad en esencia. Y con este mensaje lo que realmente pretendo es que entiendas que actuar y pensar es la verdadera vía de la felicidad, que tanto me ha costado comprender y que tanto me gustaría compartir contigo, para que entiendas que debes dirigir tu mirada a una vida superior a la que tienes, a una vida tranquila, buena y feliz, sin necesidad de nada, tan solo de ser vivida. Octavo paso. Vive en rectitud. Octavo. Será entonces cuando comience a vivir, pues será recto en su pensamiento y acción con permanente conciencia. A partir de ahora se tornará filósofo, pues la reflexión y el estudio serán fundamento de su vitalidad. Ahora solo te queda vivir, y contando con todo lo aprendido, una forma de construir una moral universal o aproximarte a ella en todos los sentidos sería de inconsciente obviarlo y abandonar la rectitud que ahora rebosa en tu pensamiento. Es el principio de rectitud lo que has de comprender, pues en tu mente se mostraron los pasos a dar, pero no la dirección exacta en que darlos, y hasta donde llega tu posibilidad de desvío en el camino sin propiciar la más magna precipitación. ¿En qué momentos deberás aplicar lo aprendido y en qué momentos obviarlos? Es una pregunta que solo tú podrás responder con tus actos, pero que, en razón, considerando universal todo argumento expuesto con anterioridad y que ya pareces haber interiorizado, se comprende que universal es total en aplicabilidad por definición y por tanto todo lo expuesto es o incluso debe ser aplicado en totalidad por concepto. Comprendiendo que la deliberación es propia, puesto que la razón lo es, y que por norma es en su materia subjetiva, la acción será consecuencia de ese principio y el error es previsto, pues no es humano quien no erra. Si falor sum, San Anselmo. La rectitud es descriptible gráficamente como una sucesión de acciones, consecuencias y deliberaciones de dichas consecuencias. Es por esto que para comprenderlo de forma simple debemos pensar en un camino en el que cada paso, acción, es pensado, deliberación de la acción, y en cada uno resulta haber un obstáculo, por pequeño que sea, consecuencia de acción. Supongamos el camino, además, como un prado en cuyo fin está la muerte digna, aquella muerte aceptada a priori, lo más específico, dicha aceptación al final de la vida. Será el camino más recto el que permita alcanzar antes este camino y, remitiéndome a la frase del filósofo Séneca, en el arte de vivir se va la vida estudiando y toda la vida se aprende a morir. Se comprende, por lógica, no por argumento de autoridad, que para aprender a morir primero debemos aprender a vivir, pues el primero es propedéutica del segundo, ya que sólo se aprende en vida y la muerte no puede ser aprendida en sí, puesto que si la vivimos dejamos de poder aprender, pues dejamos de vivir, no nos concierne. En la búsqueda de ese acercamiento a la muerte digna o aceptación de la misma es donde la más tamaña preocupación se diluye, pues esta es la inexistencia, ya que todo lo demás es irrisorio en lo mundano. ¿A qué más se tiene miedo que no sea a la inexistencia, al sufrimiento?
se parece que no prevalece a lo trascendental, ya te expuse que ni siquiera existe. Es la inexistencia el fin de la vida, y tampoco tiene sentido considerarla parte de la misma vida, porque cuando una surge, la otra perece y viceversa. Es por esto que aceptar la muerte es el fin del proceso de aprender a vivir, y que solo es tomable con rectitud en el más corto camino para lograr la tranquilidad, pues se quiera o no, cuando la muerte toca la puerta para entrar, estás obligado a aceptar que pase. Vivir con rectitud mental hará de esa aceptación algo pronto y liviano. El hombre que siempre ha actuado bien, que ha disfrutado cada segundo de su existencia, que se ha dedicado a dar lo mejor de sí, aprendiendo y logrando mayor paz y solvencia, ¿por qué tendría miedo a morir? Viviría apenas 30 años, en disfrute le parecerían 2, pues el tiempo lo pasaría feliz, pero en aprendizaje 1000. Pues sumaría a su vida el conocimiento de siglos de pensamiento que se ha molestado en aprender y aplicar. Y, como Sócrates, aceptaría su fin cuando le toque, puesto que siempre sabría que moriría satisfecho, independientemente del momento que lo haga. Esa es la rectitud que barajo. Pero, ¿qué ocurre con el apenado que desvía su vida a lo ajeno y vano? ¿Podría éste aceptar la muerte de la misma manera? La mayoría de las personas en su lecho de muerte se apenan de no haber logrado aquello que siempre querían. Redunda esto en una satisfacción propia, en una autorrealización. El que debe morir deberá aceptar la muerte, como ya dije, pero el que apenado está por no querer aceptarla, aunque deba, no es hasta ahora consciente del valor de su vida en ese momento. Morir apenado es signo de haber vivido de la misma manera. Es normal que nadie se quiera marchar de este mundo si considera todo lo que le ha quedado por hacer. Por eso es síntoma de creer fuertemente que algo te quedaba y no querer aceptar tu fin. Tu actitud ha devorado tu tiempo y eso es lo que reflejarás en tu muerte, las heridas de esos bocados. Procura mantener una rectitud de pensamiento y no desviarte de ella. Si ya conoces la verdad, ¿por qué vivir en la mentira? Claro que te desviarás, humano no serías si no lo hicieras, pero procura que dichos desvíos no extravíen tu sendero porque te precipitarás al final. Con este paso te quería exponer la importancia de seguir el camino de la razón ante cualquier situación, pues solo ella puede brindarte mayor certeza, solvencia y tranquilidad. Solo ella es camino de la felicidad, aunque en ese camino existen placeres que tienden a impulsarte o retrasarte. Debes controlarlos igualmente, porque quien camina rápido tropieza y quien camina lento llegará tarde. Modérate y mantén la visión en esa línea recta de aprendizaje de la vida, cuyo fin no es más que la aceptación de la muerte, acortar ese camino, no para morir antes, sino para morir digno. No querrás arrepentirte de tu vida en tus últimos momentos y vivir aceptando cada error que cometes en vez de resolverlos es padecer una enfermedad y rehusarse de la cura. Es innecesario y deriva en fatalidad para la mente. Además, desviarte conlleva la necesidad de reconducirte en otro momento, ya que en la mente los malos pensamientos prevalecen como un virus que infecta y deshacerse de ellos puede ser muy complicado, puesto que la intrusión es automática y el subconsciente no perdona. Una idea o costumbre se puede tornar en la peor infección si no se sabe llevar ni retomar un camino verdaderamente satisfactorio. Esto, sumado a la aceptación social de dichas prácticas y pensamientos, así como su expresión, que causa un mal vicio derivado de dicha aceptación, es causa de un malestar mental fatal, pues nos volvemos dependientes de lo ajeno y lo vano y no propio, como nos permite y promulga nuestra razón. Trata de no desviarte y seguir el camino que ahora conoces, incluso cuestionando el propio camino que expongo, pero que no solo te lleva a la pobreza mental como son los placeres corporales o incluso mentales. Asume estos con moderación y precaución para que no influyan en tus pensamientos, de lo contrario deberás corregirte,
pues perderás tu aprendizaje de la vida y podrías acabar olvidando y nunca llegarías a aceptar tu final, lo cual es el fin de todo principio, una vida digna, verdadera, para una mente digna. 9º paso. Devén filósofo. 9. Estudiará la vida como el mayor arte y será incapaz de vivirla correctamente, como todos, pues se le irá la vida en ello, aunque cada día muerto y venido otro amanecer, su vida habrá mejorado. Este es probablemente el paso más simple de todos, puesto que tan solo con haber recorrido el camino anterior, haber reflexionado e interiorizado los conceptos, ya habrías acometido el principal trayecto hacia este final. Existe una concepción irreal e incluso perversa del filósofo, cuando en esencia todos somos filósofos en nuestra medida. ¿Acaso tú nunca has reflexionado sobre nada? ¿Nunca te has interesado por saber algo? Esa es la esencia del filósofo. No importa la materia, importa el afán de conocimiento. Extiende tu mente más allá de lo ya conocido y devendrás filósofo. Rompe tus esquemas, desafía tus capacidades, reflexiona sobre lo ya conocido y serás filósofo. Todo el mundo ha hecho eso alguna vez o lo hace frecuentemente, pero se olvida de hacerlo de forma volitiva y no por inercia. La actitud filosófica de la que ya he hablado es la que determina esa voluntad de conocimiento. Ser filósofo es fácil, reduce todos tus sentimientos y pensamientos a un porqué. Cuestiónatelo y resultarás filósofo. Es por esto que todo dogmatismo es contrario a este principio. Nunca deberás de adueñar nada como una verdad, incluso las letras que forman tus palabras. En lo práctico lo emplearás a la fuerza por tu condición, pero en lo real nada es real. Me resulta increíble creer que yo supongo que un día dejaré de ver con buenos ojos lo que hoy escribo, porque lograré ver verdades mayores, si sigo la senda correcta y mis circunstancias me lo permiten. Por ahora sé que esta es mi verdad, ya que no contemplo otra, pero sí contemplo la capacidad de que dicha verdad sea falsa, y digo capacidad porque ya se muestra más que probable. La frase típica, lo que cuenta es la actitud, tiene en esto de cierto todo, pues si se asumiera una verdad imposible de caer en falsedad, no sería verdad ni humana ni trascendental, y si existe no es inteligible, por lo que ni siquiera nos concierne. Como aprendí de Gorgias, no existe la verdad, y si existe, no podríamos comunicarla. Pero, ¿de qué sirve buscar acerca de ella? Comprendiendo la verdad o realidad, lo real, dentro de lo inteligible por el ser humano, pues realmente el resto no te concierne, asumimos que, como afirma Kant, el límite de nuestra realidad se encuentra en la experiencia. Pero si comprendemos la posibilidad de universalidad racional a través de la conceptualización, comprendemos, aún implícitas, verdades universales. Dichas verdades sirven para aplicación, pues nos exponen la realidad en su reducto inteligible. Planteo aquí mi idea, aún no desarrollada plenamente, pero sí pertinente de nombrar, del argumento natural. El argumento natural no es más que la concepción de la realidad a partir de la conceptualización y su carácter general. Es llamado natural, pues por su naturaleza es fáctico, ya que parte de conceptos generales, hilando diferente a fin de estructurar un argumento o precepto universal. Si se estructura correctamente, resulta incuestionable, pues cuestionarlo supondría cuestionar los conceptos en sí mismos, y aunque posible su variación, imposible de alteración conveniente. El soltero siempre será soltero, el casado siempre será casado, y en suma no se deberán comprender estos conceptos en su reducto monoverbal, sino comprender su generalidad en contexto. Propongo los siguientes silogismos. Todo triángulo plano se conforma de 3 líneas rectas en sus lados. Toda línea recta es la unión más corta entre 2 puntos. Todo lado de un triángulo supone la unión más corta entre los vértices del triángulo. Pudieran parecer simples argumentos que no pretendan aportar nada de información,
pero no podemos contemplar su carácter inductivo o deductivo, pues no relacionan premisas generales con hechos particulares o viceversa. Exponen conceptos y lo que estos conceptos encierran en sí y que no puede ser de otra manera, y dentro de su definición individual se muestra su convergencia en otra premisa general. Resulta así la relación de generalidades y el argumento sólo rebatible en cuanto pretendamos alterar completamente las definiciones de los conceptos expuestos y dejemos de llamar triángulo plano a aquello de 3 lados y línea recta a lo más corto que une 2 puntos. Esta es una forma que yo ideé de comprender la realidad en suma sin poder caer en equivocación, siempre y cuando la relación entre premisas sea real y no un entimema. Es a partir de este argumento natural que he buscado desarrollar del Camino de la Felicidad, libro que ahora lees. Fue así que relacioné todos los conceptos expuestos, o al menos pretendí hacerlo, pues todo puede caer en debate. El argumento natural brinda la capacidad de, aun requiriendo una base primera de conceptos abstraídos a través de la experiencia, no requerir de demostraciones a posteriori o a priori, pues reflejan la realidad y sus convergencias tal cual se muestran en el mundo, y aunque resulten sintéticos, como todo juicio, pues de experiencias se vive, su demostración es infundada en la conceptualización universal, arte de generalizar aquello experienciado, pero comprendiendo su esencia, lo que lo hace ser. Este 9º paso no es más que una invitación a la búsqueda de conocimientos, de verdades que amueblen un intelecto capaz de alcanzar la verdadera felicidad, como en el preámbulo se definió. Como dije, la verdad puede llegar a no ser inteligible, pero la razón brinda universalidad en las circunstancias dadas. Con los razonamientos adecuados en mi situación, justo donde me encuentro, con lo que tengo y absolutamente todas las circunstancias que me conciernen en este momento, o al menos las más importantes, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Resulta la razón principio de deliberación, como ya expuse, y esta última principio de acción regido bajo una moralidad, algo ya explicado, basándose en la teoría kantiana universal. Siendo el conocimiento principio de la razón, pues nada es pensable sin su anterior conceptualización, será el conocimiento necesario si queremos desenvolvernos en cualquier ámbito, y quien lo porte mantendrá un mayor desempeño, pudiendo acercarse a esa felicidad comentada. Es así que la ignorancia se vuelve mal moral, pues es contraria a la ley moral universal surgida de la generalización y universalización de las circunstancias, otorgando, a fin de no contrariar la razón misma, un precepto que, si queremos vivir con la verdad y la solvencia, debemos acatar. El conocimiento te acercará a la verdadera felicidad, pues es tu único bien, y por el contrario la ignorancia te alejará de la misma. Caerás en la contingencia y su respectivo daño, la insolvencia, la mediocridad y la negatividad, pues considérese lo contrario un engaño. Al ignorar el ignorante su fatalidad, no deja de asumirse en el mal, sino considerar buena su circunstancia, como la rana que sentía placer al calentarse el agua, pero su inconsciencia se hizo su muerte cuando ya era tarde para saltar. Hierva el ignorante en un cazo de agua primeramente templada y que con el tiempo subirá su temperatura, haciéndole hervir vivo y considerar su muerte un destino fatal al tomar al fin conciencia cuando su muerte podía haber sido evitada. Trátese la muerte como infelicidad y compréndase la analogía. A partir de ahora te invito a lanzarte a conocer y a mantener una actitud inteligente y filosófica que pueda guiarte a alcanzar conocimientos que permitan tu solvencia en cualquier situación de tu vida y, aún sin poder materializarse dicha solución, que se postre mental en forma de paz. Vivir feliz solo puede hacerse desde la conciencia, pues, de lo contrario, ignorarías dicha felicidad. La conciencia es tomada con conocimiento, aproximándose a la verdad, empleando la razón. Solo espero que caiga en discusión mental lo leído, que consideres cada palabra del libro y la cuestiones, pienses, debatas, y si llegas a conclusiones diferentes o similares, de cualquier forma,
Si resultan posibles vías hacia la felicidad facticias, tómalas como leyes morales, preceptos que rijan tus acciones, al igual que yo trato de hacer en mi vida con cada paso expuesto, y que en su práctica encuentro mayor felicidad y tranquilidad, sin dependencia de prácticamente nada, de la que nunca hubiera sido consciente. Cultiva tu conocimiento, reflexiona y sé feliz. Fin. Jesús Rubio Martínez. Comentario. En Del Camino de la Felicidad, Jesús Rubio nos presenta desde su pensamiento 9 argumentos racionales para conseguir la ansiada felicidad y, como él mismo dice, por tanto, la solución a la infelicidad. Poco a poco, de su mano, avanzamos en nuestra propia mente para conseguir dicho estado. Inmaculada Sánchez, profesora de Lengua y Literatura. Cartagena, 2024. Espero que hayas disfrutado mucho del audiolibro. Ya sabes que si quieres hacer cualquier comentario o enviarme un mensaje, tienes mis redes sociales, mi Instagram, @JesusRubio con 2 R's y 2 I's, o también tienes mi email, jssrubiomartinez@gmail.com. Muchísimas gracias por escuchar el audiolibro. Te deseo lo mejor en tu vida. Hasta pronto.